Vamos a iniciar el encuentro de hoy. Bueno, pero quiero que me digan si me escuchan o no, por favor, para poder iniciar. Juliet, Angie, Tatiana, ¿me escuchan? Sí, señora. Gracias, Juliet, por contestar. Listo, voy a hacer una explicación sencilla del último reto que tenemos en la cartilla número 2. No, algunas personas me preguntaban si esta es la última en el encuentro virtual. No, no, depende, eso depende el regreso a la presencialidad, tanto de ustedes como de mí. Entonces, por ahora yo estoy virtualmente, es decir, por mis condiciones de vacunación, es decir, yo no tengo vacuna todavía, entonces por ahora estoy en la casa. Si cambian o las exigencias del Ministerio de Salud, cambian, pues podré ingresar a la presencialidad. Entonces eso depende de esas condiciones. No las conozco todavía, entonces por ahora vamos a continuar en química, en virtualidad, en Aprende en Casa. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta todos. Que si es la última, me preguntaban algunos papás. No, no es la última. Si continúo en presencial, en virtualidad, debo continuar aclarando dudas. Sin embargo, hoy voy a hacer la explicación del reto 4 que tenemos en la cartilla. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Me permiten un momentico. Voy a abrir la cartilla de grados décimos para ir mirando la cartilla y al mismo tiempo ir contestando las preguntas que todos tenemos. Entonces, ay, una chica, esta no es. Tenemos la entrega de la cartilla para el día 11 de agosto, ¿cierto? ¿Estoy equivocada o estoy bien? De acuerdo a las fechas que se establecieron. 11 de agosto. ¿Sí es correcto, chicos? Sí, señora, profe. Gracias. Entonces, el 11 de agosto es el día de entrega de esta cartilla. Voy a explicar el reto 4, pero lo que les estaba diciendo, importante que tengan en cuenta que vamos a seguir teniendo encuentros para seguir resolviendo dudas, porque en eso consiste el proceso, que ustedes tengan claridad, la mayor claridad de cada uno de los temas que se están manejando. Y no estoy encontrando la cartilla. ¿Dónde está mi cartilla? ¿Alguien tiene la cartilla a la mano? Ah, ok, ya la encontré. Entonces tenemos la cartilla número 2 de grados décimos. Voy a compartirla. Y vamos a mirar cuál es el reto que nos compete para el día de hoy. Ya explicamos los retos 1, 2 y 3 en la anterior sesión. Si no la tienen, entonces me dicen por interno, me dicen, profe, por favor envíanos otra vez el video porque yo no tengo la explicación del reto 1, 2 y 3. Entonces me dicen, con mucho gusto yo se los envío. ¿Listo? Entonces, en el anterior encuentro, entonces hablamos sobre cálculo de densidades, hicimos algunos ejemplos, les expliqué cada uno de los ejercicios, hablamos sobre la línea de tiempo y nos detuvimos bastante en este reto número 3, que es el cálculo de el concepto de número atómico y el cálculo de masa atómica y la representación isotópica de los átomos. Eso también se habló en el anterior encuentro. Lo que les digo, si no tienen ese video, si no lo han podido ver, yo se los puedo compartir, lo tengo en mi canal de YouTube y fácilmente ustedes lo pueden ver ya que tienen ahorita la facilidad de su tableta.
y acceso a internet permanente. Entonces eso es una ventaja en este momento. El reto número 4 de la cartilla está relacionado con un concepto que se llama distribución o configuración electrónica. Entonces la configuración, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna pregunta con relación a lo que he dicho hasta el momento? Antes de empezar con este reto 4. ¿No hay preguntas? Listo, entonces continuemos. ¿Qué es la configuración electrónica? Entonces la configuración electrónica se refiere a la cantidad y a la forma en que se distribuyen los electrones alrededor del núcleo del átomo. En el modelo atómico actual, el átomo tiene dos partes. El núcleo atómico, donde están los protones y los neutrones, y la periferia o corteza del átomo, donde están distribuidos los electrones. Pero esa distribución electrónica es específica y no es tan sencilla como un sistema planetario como el que planteaba Rutherford, pero sí es un poco más compleja como lo que planteaba Bohr, que es niveles energéticos. Cuando ustedes hagan su línea de tiempo, si ya la hicieron, se dieron cuenta, y si estuvieron en el anterior encuentro, se dieron cuenta cómo es ese modelo atómico. La configuración electrónica es el orden de los elementos alrededor del núcleo de los átomos. ¿Sí? Entonces, es importante, voy a compartir otra presentación porque ahí les puedo hacer una explicación más específica de esto. Listo. Entonces voy a compartirles una presentación relacionada con este tema de configuración electrónica, que es la misma presentación que manejamos la clase pasada. La configuración electrónica entonces tiene en cuenta lo que les estoy diciendo, la distribución de los electrones alrededor del núcleo de los átomos. Entonces, importante que tengamos en cuenta este modelo atómico de Bohr. En el modelo atómico de Bohr entonces se da un concepto que es energía y niveles energéticos. Entonces dice Bohr que sí, listo, el átomo tiene núcleo donde están los protones y los neutrones, una corteza o periferia donde están los electrones, pero el comportamiento de los electrones alrededor del núcleo es específico y está determinado por la distancia que hay entre los electrones hacia el núcleo de un átomo. ¿De qué depende la distancia? Depende del número atómico o el número de electrones o protones que tenga un átomo en su estructura. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, se estableció el modelo atómico actual a partir de lo que investigó Planck, a partir de lo que investigó este señor es Heisenberg y a partir de lo que estudió Schrödinger, que son los padres de la química cuántica. Entonces, ellos dijeron, sí, afirmaron lo que dijo Bohr, hay niveles de energía, pero dentro de los niveles de energía hay subniveles y dentro de los subniveles hay algo que se llama orbitales. Entonces, cada nivel energético tiene esa jerarquía, tiene niveles energéticos, un nivel energético tiene subniveles de energía y tiene orbitales. Dependiendo del nivel y el subnivel, hay diferentes formas en las que se mueven los electrones alrededor del núcleo. Si el subnivel es ese, la forma siempre va a ser esférica. Es decir, el electrón siempre va a tener un movimiento circular y obviamente como no es dimensional sino tridimensional, pues es como si fuera un baloncito, como si fuera un ping-pong. Si el nivel energético es de nivel energético 1, pues es más cercano al núcleo, nivel energético 2 es más alejado del núcleo, nivel energético 3 más alejado, más alejado. Pero si ya estamos hablando de subnivel P, el subnivel P ya no es una esfera, sino es como dos hojitas de un trébol, dependiendo del eje en el que se esté moviendo el electrón, puede ser el eje Y que es este,
el eje X, que es este ejemplo, o el eje Z, que es este. Y cada subnivel de energía tiene tiene un número específico de orbitales. Si estamos hablando del subnivel P, el número específico de orbitales es 3. Por eso está 1, 2 y 3. PX cuando los electrones se mueven en el eje X, PY cuando los electrones se mueven en el eje Y y PZ cuando se mueven en el eje Z. Cuando el subnivel es D, ya no son 3 orbitales, sino son 5. Y fíjense que ya no son 2 hojitas de un trébol, sino son 4 hojitas de una flor. Ya no se forma un trébol, sino una flor. ¿Sí? Entonces fíjense que los movimientos de los electrones son muy variados y cambian de acuerdo al nivel y al subnivel de energía. Este subnivel ya es mucho más complejo y el subnivel D ya tiene 5 orbitales que dependen de los ejes donde se esté moviendo el electrón. DXY, DYZ, DXZ, DX cuadrado, Y cuadrado, DZ cuadrado. Aquí se aplica mucho en química cuántica todo lo que tiene que ver con matemática aplicada a la energía de los átomos y a la forma en que se mueven los electrones alrededor del núcleo. Vamos a hacerlo de una forma más sencilla. Entonces pasamos de un modelo planetario, donde todos los electrones estaban a la misma distancia del núcleo, que este es el modelo de Rutherford. Pasamos a un modelo de niveles energéticos, que es el modelo atómico de Bohr, y llegamos a un modelo un modelo atómico actual que está relacionado con la química cuántica, que ya está relacionado con cuantos de energía, cantidad de energía que tiene cada nivel energético y cada subnivel energético. Y esos subniveles energéticos alojan orbitales y cada orbital tiene una capacidad de alojar 2 electrones en su orbital. Uno que tiene un cuanto positivo y el otro que tiene un cuanto negativo. Eso se llama número cuántico magnético o de dirección. Entonces, si se mueve hacia a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Este movimiento de los electrones en un mismo orbital es determinante porque de eso depende que los electrones no se choquen y no colisionen. Son muy pequeñitos, se mueven rápidamente, parecen pulgas desesperadas porque se mueven muy rápido alrededor de los núcleos de los átomos, pero ese movimiento hace que no se encuentre nunca un electrón con otro. Cuando los átomos son estables, neutros, o cuando los átomos están enlazados con otros átomos. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que los átomos son la partícula más pequeña de un elemento o molécula, que los elementos son sustancias que pueden estar compuestos, que están compuestos por los mismos tipos de átomos, ¿sí? Y que los átomos cuando se unen con otros tipos de átomos forman las moléculas. Entonces, en configuración electrónica, que es el reto número 4 de la cartilla número 2, vamos a tener en cuenta esas características de las estructuras de los átomos dependiendo del modelo atómico actual. Entonces, los electrones se mueven de formas específicas, tienen cada átomo un número atómico específico y la distribución de los electrones hace que los átomos se comporten de formas muy parecidas unos con otros y se agrupen en la tabla periódica de acuerdo a esas características. Entonces, los elementos que están en el grupo número 1 tienen unas características que comparten. Los que están en el grupo número 2 comparten unas características. Los que están en el número 3 otras características y así sucesivamente. Eso depende del concepto de configuración electrónica. Entonces, la configuración electrónica tiene que ver con la cantidad de electrones que pueden haber en un nivel energético u otro. Entonces, antes de esto voy a compartirles el esquema de configuración electrónica, que es muy importante. Y el esquema de configuración electrónica nos va a decir cuál es el orden en que están los electrones alrededor del núcleo de los átomos. Entonces, miremos esta configuración.
La configuración electrónica me está diciendo cuál es el orden de los electrones en las estructuras. Antes de eso, de mirar el orden, entonces les voy a hablar de que los niveles energéticos se pueden contar, por eso son números cuánticos, se van a simbolizar, los vamos a simbolizar con números enteros de 1 a 7. Hasta el momento, el de los elementos conocidos en la tabla periódica, que son 118, que 3 de ellos se descubrieron hace más o menos 1 año y medio, 2 años. En los elementos de la tabla periódica se llega hasta el nivel energético 7, ¿listo? Hasta el momento. Entonces, si se logran sintetizar átomos con mayor cantidad de electrones, pues habrán mayor cantidad de niveles energéticos. Hasta el momento hay 7 nomás. Entonces, ¿de qué depende el orden del incremento de la energía de los electrones alrededor del núcleo de los átomos? Entre más esté alejado un electrón del núcleo, más energía tendrá ese electrón. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos leer la configuración electrónica? Niveles energéticos, números enteros de 1 a 7. Segundo aspecto de la configuración electrónica, subniveles energéticos que se simbolizan, que también se pueden cuantificar y se cuantifican, pero en esos cuantos de energía se simbolizan con letras minúsculas S, P, D y F. Número cuántico secundario se llama S. Número cuántico secundario, entonces tiene subniveles de energía S, subnivel de energía P, subnivel de energía D y subnivel de energía F. Cada subnivel de energía tiene un número específico de electrones en su estructura. Para el subnivel de energía S hay 2 electrones. Para el subnivel de energía P, 6 electrones como máximo. Subnivel de energía D, 10 electrones como máximo. Y subnivel de energía F, 14 electrones como máximo. Entonces, cada átomo, dependiendo de su número atómico, tiene un número específico de niveles y subniveles de energía. ¿Cómo se organizan realmente? Entonces, se organizan dependiendo del incremento de la energía de los átomos y este es el orden el que estoy delimitando con la flechita del mouse de mi computador, cada uno del orden que se debe colocar. Y siempre va a ser el mismo. 1S, sigue 2S, continúa 2P, sigue 3S, 3P, 4S, 3D, fíjense que aquí hay un salto, se pasa de 4 y nos devolvemos a 3, luego volvemos a 4 otra vez, y eso depende de la forma del subnivel y depende de la energía de los electrones que están en ese nivel subnivel. Entonces, de acuerdo a eso, se ordena la configuración electrónica o se ordenan los electrones alrededor del núcleo de los átomos. Entonces, siempre va a ser el mismo orden. 1S que aloja 2 electrones. 2S que aloja 2 electrones como máximo. 2P que aloja 6 electrones como máximo. 3S que aloja 2 electrones como máximo. 3P, 6 electrones como máximo. 4S, 2 electrones, 3D, 10 electrones como máximo, 4P, 6 electrones como máximo, 5S, 2 electrones como máximo y así sucesivamente. Entonces sigue 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 4P6, 7S2, 5F14 y así sucesivamente hasta 7F14. ¿Sí? ¿De qué depende la estructura o el orden de los electrones alrededor del núcleo? Del número atómico. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí ustedes lo encuentran el mismo ejemplo en el libro. De hecho, saqué esta imagen del libro que les envié, que es el libro de hipertexto de Química 1. Y dice que la estructura electrónica del nitrógeno, que es el símbolo es N mayúscula, con número atómico que se simboliza con la letra Z, es igual a 7, el número atómico del nitrógeno es 7, se expresa de la siguiente manera. ¿Cómo se llena la configuración electrónica dependiendo del número atómico? Condiciones. Primera condición,
El nivel energético y el subnivel deben estar completamente llenos para pasar al siguiente. Entonces, si tenemos en este caso 1s, 2 es el número máximo de electrones que puede tener ese subnivel de energía. Podemos colocar 2 porque el número atómico es mayor a 2, ¿listo? Seguimos con el subnivel, el nivel 2, subnivel S. En el subnivel S del nivel 2 pueden haber también 2 electrones. Entonces, 1s2, 2s2. Vamos sumando el número de electrones que son los exponentes de cada uno de los subniveles de la configuración electrónica. 2 más 2, 4. Pero el número atómico del nitrógeno no es 4, es 7. Entonces tenemos que utilizar el siguiente nivel y subnivel para poder llenar todos los electrones que tiene nitrógeno. 2p, 4 más 2, 2 más 2, perdón, 4, menos 7, que es el número atómico del nitrógeno, 3, me hacen falta 3. La P tiene la característica de alojar 6 electrones, hasta máximo 6 electrones en su subnivel. Entonces le puedo colocar el 3, porque son máximo 6. Pero para nitrógeno llega hasta 3, porque la suma de los electrones de la configuración electrónica debe ser igual al número atómico del átomo. Entonces aquí sumo 2 más 2, 4, más 3, 7. Entonces, esta sería la configuración electrónica para el átomo nitrógeno. ¿Qué expresa la configuración electrónica? Podemos analizar varias cosas de la configuración electrónica. La cantidad de niveles de energía que tiene el átomo. El nitrógeno tiene 2 niveles de energía. Dijimos que los números enteros son los niveles energéticos. Cada nivel de energía puede tener unos subniveles específicos. Nivel de energético 1 tiene un solo subnivel que es S. Nivel energético 2 tiene 2 subniveles que son S y P. Para el nitrógeno, entonces se debe utilizar hasta el subnivel P para poder tener la distribución de los 7 electrones que tiene en su elemento, en su átomo, perdón. Entonces 1s2, 2s2, 2p3, esa es la configuración para el nitrógeno. Entonces vamos a leer con lo cual estamos indicando que en el nivel de energía 1, subnivel S, hay 2 electrones. En el nivel de energía 2, subnivel S, hay 2 electrones. Y en el nivel de energía 2, subnivel P, hay 3 electrones, que es igual al número atómico del elemento. La suma de los electrones es igual al número atómico del nitrógeno. Así que se tiene un total de 7 electrones, ¿sí? Que es igual al número atómico, y la configuración electrónica del nitrógeno se puede expresar con los orbitales que tiene cada subnivel energético. Ya dijimos que cada orbital aloja 2 electrones y que cada electrón tiene una dirección diferente. Entonces, aquí está 1s y en el cuadrito están simbolizados los electrones como las flechas. Cada flecha entonces indica un electrón diferente. 1s, 2. 2s, 2. Es decir, estos dos subniveles están completos con los 2 electrones que puede tener cada subnivel. Y 2p tiene 3 orbitales. Y de acuerdo a la regla de Hund, que es un señor que estableció esta regla, los electrones se distribuyen de forma homogénea por los 3 orbitales del subnivel P. Y los 3 van a tener la misma dirección, es decir, la dirección positiva que se simboliza con una flecha hacia arriba. Entonces, ¿cuántos electrones hay en el subnivel P? 3 electrones, que se distribuyen en los 3 orbitales que tiene el subnivel P. 1, 2 y 3 electrones. Ninguno de los orbitales P está completo, porque todos los orbitales P deben tener, para estar completos, deben tener 6 electrones. Pero si tuvieran 6 electrones, ya estaríamos hablando de otro elemento, de otro átomo. Entonces, para nitrógeno siempre la configuración electrónica
La configuración electrónica general será esta: 1s2, 2s2, 2p3. Y la configuración electrónica de orbital será esta, donde 1s tiene 2 electrones, dirección positiva y dirección negativa. 2s tiene 2 electrones, uno con dirección positiva y el otro con dirección negativa. Y 2p tiene 3 electrones, los 3 con dirección positiva, uno distribuido en cada uno de los orbitales. Cada uno distribuido en cada uno de los orbitales de p. Entonces, esta es la configuración electrónica para el nitrógeno. Si hablamos de configuraciones electrónicas de los átomos, entonces cada una de las configuraciones electrónicas es como si fuera la huella digital del átomo. Entonces nosotros tenemos una huella dactilar que nos toman cuando vamos a hacer la identificación de la persona, se hace por la huella dactilar. Entonces, para los átomos, la huella dactilar es la configuración electrónica. Nunca un átomo tiene una configuración electrónica igual a otro átomo. Siempre van a ser específicas, ¿sí? Porque aumenta o disminuye el número atómico. Entonces, si empezamos desde un átomo sencillo como el hidrógeno, pues la configuración del hidrógeno será 1s1, porque tiene un solo electrón como número atómico. 1s1. Entonces, ¿cómo será la configuración electrónica de orbital? 1s, y en el cuadrito solo se dibuja un electrón con dirección positiva hacia arriba. Y así se simbolizan todas las configuraciones electrónicas. Dependiendo del número atómico, van a cambiar, va a aumentar el número de niveles y subniveles, dependiendo del átomo que se tenga. ¿Listo? Entonces, la configuración electrónica es un tema muy sencillo de entender, y vamos a irnos a esta otra presentación. Vamos a aceptar aquí, admitir a los compañeros. Listo. Entonces, la configuración electrónica de orbital para los átomos de número atómico sucesivo es la siguiente. Vamos a mirar los ejemplos que están acá. Esta es la configuración electrónica. ¿Sí están viendo la presentación? ¿Me confirman, por favor? ¿Quién me puede confirmar? Eliana. Señora. ¿Estás viendo, sí, la configuración? ¿Está viendo la presentación, la pantalla con la presentación? Sí, señora, ahí se ¿Sí? ve. Gracias, muchas gracias por responder. Sí, señor. Entonces, número atómico 1, hidrógeno. El hidrógeno tiene configuración electrónica 1s1. ¿Cómo es la configuración electrónica de orbital? 1s, y en el cuadrito se simboliza un electrón. Esto debería tener una flecha hacia arriba porque ya tenemos que simbolizar la dirección de configuración electrónica. Fíjense que acá están todas las posibilidades hasta el nivel número 7, y el nivel 7 tiene 7s y 7p. ¿Sí? Nivel 1 tiene un solo subnivel, que es S. 2 tiene subnivel S y subnivel P. 3, nivel 3 tiene subnivel S, subnivel P y subnivel D. Pero acá se cruza la cantidad de energía, entonces primero se coloca 4S y después 3D. Entonces 4, nivel 4 tiene subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. Pero se cruzan los subniveles del quinto nivel y así sucesivamente. No se preocupen por el orden, no me interesa que se aprendan el orden. Me interesa es que interpreten y que sepan llenar la configuración electrónica, porque de la configuración electrónica se derivan otros conceptos que son, por ejemplo, la estructura de Lewis, la posición del átomo en la tabla periódica. Se deriva, por ejemplo, la interacción con otros átomos, es decir, enlaces químicos. Lo importante es entender el concepto, no memorizarse la configuración. Es decir, yo no le voy a preguntar a ustedes cuál es
Orden de la configuración electrónica hasta el nivel 7, subnivel F. Uy, eso no me lo sé, yo no me sé eso. Yo no sé cuál es el orden completo, no me lo sé hasta 7F. No me interesa que se memoricen eso, sino que sepan interpretar la configuración. Eso es lo más importante, ¿listo? Entonces, en este caso, el número atómico más pequeño es el hidrógeno. ¿Cuál es la configuración del hidrógeno? 1s1. Entonces, aquí está un electrón simbolizado en este cuadrito. Siguiente átomo, el helio. El número atómico del helio es 2, entonces tiene configuración electrónica, se simboliza configuración electrónica general 1s2. Entonces se coloca 1s2. Configuración electrónica de orbital 1s, el cuadrito con sus dos electrones. Acá faltaría dirección positiva y dirección negativa. Continuamos. Número atómico 7. Acá nos saltamos del 2 al 7. Ya lo habíamos manejado. Entonces, nitrógeno, número atómico 7, 1s2, 2s2, 2p3. Entonces, 1s, 2, 1 positivo, 1 negativo, 2s2, 1 positivo, 1 negativo, 2p, 3 positivo, positivo, positivo. Ese es el número atómico 7. Siguiente número atómico 15, estoy dándolos aleatoriamente. Entonces, cada uno, regla de Hund, todos los niveles y subniveles energéticos se deben completar antes de continuar al siguiente nivel subnivel energético. 1s debe estar completo, 2, 2s, 2, 2p, 6, distribuidos en 3 orbitales. 3s, 2, 3p, 3, distribuido en los 3 orbitales del subnivel P. ¿Listo? Entonces la configuración electrónica, si la colocáramos acá, entonces es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Sumamos, tiene que dar un número atómico 15. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12, 13, 14 y 15. Entonces la configuración electrónica del fósforo, que es su huella dactilar, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Con la configuración del último nivel como 3p distribuido en 3 orbitales diferentes. ¿Listo? Y así sucesivamente. Por ejemplo, con el azufre ya es básicamente el mismo fósforo, pero con un electrón más en el subnivel P. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, para que nos dé el número atómico 16. Entonces, número atómico 20. Entonces, el número atómico 20 ya vamos hasta el 4s. Están llenos todos los niveles, subniveles energéticos, ¿cierto? Es un átomo muy particular que tiene todos los niveles, subniveles energéticos llenos, pero tiene la capacidad de regalar estos 2 electrones del último nivel porque solo hay 2, son más fáciles de regalar, de ceder, de perder. Entonces este es un átomo metálico, número atómico 20, que tiene configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Fíjense que siempre va a ser el mismo orden, pero que va a cambiar dependiendo del número atómico que esté manejando. Entonces, en resumen, sabemos que existen 7 niveles de energía o capas que se van a simbolizar con el número con el número entero 1 hasta el número entero 7. A su vez, cada nivel tiene electrones repartidos en subniveles y esos subniveles son S, P, D y F. Y cada subnivel tiene un número específico de orbitales y cada orbital puede tener máximo 2 electrones. Ese es el resumen general de la configuración electrónica. El nivel energético 1 tiene un subnivel S solamente, no tiene subnivel P ni D ni F.
El nivel energético 2 tiene S y P, el nivel energético 3 tiene S, P y D, y el nivel energético 4 tiene S, P, D y F. El 4, el 5, el 6 y el 7 tienen subniveles S, P, D y F, ¿sí? Pero vamos a manejar números atómicos pequeños. Y esos números atómicos van a hacer que las configuraciones electrónicas que tengamos sean muy sencillas. ¿Listo? Esto es reacciones químicas después. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Y vámonos otra vez a la cartilla en Word. Entonces, miremos. Word, cartilla 2. Miremos los retos que tenemos acá. Entonces, reto 4A. Realice la configuración electrónica de los siguientes átomos. Átomo con número atómico 1, número atómico 2, número atómico 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Fíjense, está facilísimo. Entonces utilizamos el orden de la configuración electrónica y vamos aumentando. Número atómico 1, 1s1, número atómico 2, 1s2, y así sucesivamente ustedes lo desarrollan. Ahí para ese punto A, ¿hay alguna pregunta del reto 4, chicos? ¿Se entiende cómo se debe No, llenar la señora. configuración? Gracias por responder. ¿Alguien tiene una? No importa que tengan dudas con relación a esto. Yo sé que es fácil, pero como es la primera vez que lo vemos, de pronto hay dudas. Entonces, hagan las preguntas. No hay ningún problema. Díganme ustedes si hay alguna pregunta. Gracias. Profe, Señor, sí, señor. a mí me quedó claro, pero me lo puede repetir como para que me quede más claro. Claro. Entonces, mira, yo me sé el principio de la configuración electrónica. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Dejémoslo ahí. Ahí sigue, claro, por supuesto, pero dejémoslo ahí. ¿Cierto? Hasta ahí, claro, ¿cierto? ¿De qué depende el orden? Del incremento de la energía de cada nivel y subnivel alrededor del núcleo de los átomos. De eso depende el orden. Y siempre va a ser el mismo. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, etc. ¿Listo? Ahí está el orden en la configuración que les coloqué aquí en la cartilla. ¿Listo? Nos dicen, hagan la configuración electrónica de Z1. Entonces, ustedes van a la tabla periódica muy juiciosamente, miran cuál es el átomo con número atómico 1. ¿Cuál es? Lo dijimos ya. ¿Cuál es el número atómico 1? Hidrógeno. Hidrógeno, gracias. Entonces, Z con número atómico 1 es el átomo hidrógeno. ¿Cuál será la configuración del número atómico 1? Entonces, 1S, y acá sí puedo colocar superíndice 1. Unito porque es el número atómico, entonces esta es la configuración electrónica para el número atómico 1. Entonces es muy fácil porque el número atómico 2 ya no va a ser 1S1, sino 1S2. Y los exponentes que voy a colocar acá, 1S2, 2S2, ay, perdón, 2S superíndice 2, 2P. Muy importante que se utilicen los superíndices, por favor. Máximo 6 en el P, el S máximo 2. Muy importante que nos memoricemos eso sí. Número subnivel S es 2, subnivel P máximo 6, subnivel S máximo 2, el subnivel S, y el subnivel D máximo 10 electrones. ¿Sí? Entonces, esta es una configuración electrónica de un átomo que tiene cuántos electrones, cuánto número atómico. Entonces, vamos a determinar. Configuración electrónica y sumamos los electrones. 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Nadie sabe cuánto es 2 más 2? 4. 4. Más 6. 10. 4 más 6. 10. 10. Más 2. 10 más 2. 12. 12. 12. Más 6.
18. 18. Más 2, 20. 20. Más 10, 30. 30. Entonces, este átomo que yo simbolicé, esta configuración electrónica, es del número atómico 30. ¿Sí ven? Porque la suma de los exponentes que simbolizan los electrones que se distribuyen alrededor del núcleo de los átomos es igual a 30. Ustedes van a la tabla periódica y miran cuál es el número atómico 30. Entonces, si tienen tabla periódica, por favor, mírenla. Si no, entonces queda de tarea. Entonces, ¿cuál es el número atómico 30? ¿Quién me puede decir? ¿Quién tiene ahí a la mano la tabla periódica? Número atómico 30. ZN. ¿Qué es? Zinc. Muy bien. ZN es el zinc. Sí. Entonces, lo que deben hacer en este punto, en este reto, es elaborar la configuración electrónica de cada uno de los átomos con esos números atómicos. Número atómico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está muy fácil. Y colocarle número atómico, configuración electrónica, símbolo del átomo y nombre del átomo. ¿Ya? Así como es este ejemplo del número atómico Z30, así tienen que hacer del 1 al 10. Y es muy fácil porque es sucesivo, entonces 1s2, 2s2, pilas porque si llenan este, es decir, si yo coloco, por ejemplo, esto, 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, ¿qué número atómico me daría? 29, pero esa no es la configuración electrónica, porque una de las reglas, que es la regla de distribución de Hund, me dice que no puedo pasar al siguiente nivel, subnivel energético, sin haber llenado completamente el anterior. Es decir, que si hay un 2s, no puede existir el 1s1, tiene que haber 1s2. ¿Sí? Debe estar completamente lleno el anterior para poder llenar el otro. ¿Listo? Si yo coloco la configuración electrónica 1s2, ¿cuál es el número atómico que tengo ahí? ¿Cuál es el número atómico Z que tengo ahí en esa configuración electrónica? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos electrones hay en total ahí? En esa configuración, en esta que estoy haciendo acá. ¿Sí la están viendo? 2. Número atómico 2, muy bien. Ustedes se van a la tabla periódica y el número atómico 2 se simboliza como H mayúscula, E minúscula y se llama helio. Así deben hacer, fíjense que ya les hice el número 1 y el número 2. Así hacen el reto número 4A para los números atómicos 1 al 10. ¿Listo? Especifican símbolo, especifican configuración y especifican símbolo del elemento. ¿Listo? Muy importante eso. ¿Alguna pregunta con relación a esto, a este reto? Fíjense que está muy fácil. ¿Listo? Ese está facilísimo. Sigamos en la explicación del reto. Entonces, esto ya quedó. Ahí queda, yo les voy a enviar el link del video, entonces ahí les queda la explicación. Entonces, reto 4.b, son 3, ¿cierto? A, B y C. Ya explicamos el A. Vamos a explicar el B. Para el elemento Z21, efectúe la distribución o configuración electrónica, son sinónimos, e indique las parejas que mejor se correlacionan. Les voy a hacer un ejemplo con otro átomo, para no hacerles la tarea, sino que ustedes hagan la tarea juiciosos y ustedes hagan con el número atómico 21. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero para el número atómico, díganme un número atómico entre 1 y 30, el que ustedes quieran. 23. Gracias, listo. Elemento número atómico 23. Ok, entonces voy a hacerla aquí. Primero lo que tienen que hacer ahí en ese reto es la configuración general. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. ¿Listo? Ahí.
Hasta ahí llega, creo que esa configuración. Vamos a llenarlos. 1S, 2. Vamos a tener que completar 23. Entonces aquí pues 2 menos 23, 21. 2 más 2, 4. Vamos sumando. 4 más 6, 10. 3, 10 más 2, 12. 4, 6. Entonces 12 más 6, 18. 18 más 2 que tiene 4S, 20. ¿Y cuántos me faltan para comprar 23? Completar 23. Tengo hasta ahí 20. Entonces me faltan 3. ¿Cierto? Esta es la configuración electrónica de ese átomo, número atómico 23. Si nos vamos a la tabla periódica, entonces el número atómico 23 es el átomo de vanadio, simbolizado con la letra V minúscula. ¿Listo? Vanadio. Vanadio. V minúscula y se escribe así, vanadio. Pertenece a los elementos de transición de la tabla periódica. Termina en configuración D, grupo D. ¿Listo? Número de niveles. Entonces, vamos a contestar las preguntas para este átomo específico. Voy a tomar un poquito de agua. Listo. Número de niveles. ¿Cuántos niveles energéticos tiene esta configuración? ¿Quién me dice? Dijimos que el número de niveles, los niveles energéticos, corresponden a los números enteros de la configuración electrónica, es decir, estos señores. Entonces los voy aquí a subrayar. 7, profe. No, esta configuración, estamos analizando esta configuración electrónica que está acá, la que estoy delimitando aquí con este subrayado que estoy haciendo ahí. ¿Cuántos niveles de energía? 11. No, 11. niveles, analícenlo bien. Recuerden que los niveles energéticos son los números enteros que acabo de subrayar y que va de 1 a 7. La respuesta que me dio hace un momento la compañera está bien. ¿Son 7 niveles de energía? Sí, perfecto. Pero, ¿cuántos tiene esta configuración electrónica? Simplemente ustedes la miran y el número más alto es el número de mayor, es el número de niveles de energía que tiene este elemento, que es el vanadio. ¿Cuántos niveles de energía tiene? Como el más alto nivel de energía que podemos tener en esta configuración electrónica. Entonces acá tenemos nivel de energía 1, nivel de energía 2, nivel de energía 3, nivel de energía 4, nivel de energía 3, que también pertenece a este nivel de energía. ¿Listo? Se salta porque este tiene más energía que 4S, 3D tiene más energía que 4S, pero sigue siendo nivel energético 3. Entonces la respuesta es número de niveles. Entonces ustedes analizan así el número atómico 21. Número de niveles de energía, 4 niveles de energía tiene. ¿Listo? Ese es el número de niveles de energía para el vanadio. Vamos a responder el B. Número de subniveles. Los vamos a contar. ¿Listo? Número de subniveles. Entonces, ¿cuántos subniveles S tiene? 1, 2, 3 subniveles S, 4 subniveles S. Ahí van 4. 4 subnivel S. Vamos a ponerlo entre paréntesis. ¿Cuánto subnivel P? Tiene 1, 2, 2 subnivel P. 2 subnivel P. ¿Cuánto subnivel D? Tiene un solo subnivel D. Un solo subnivel D. ¿Sí? Entonces, la respuesta es, ¿tiene cuántos subniveles en total? 4 S, 2 P y un D. Entonces, lo sumamos. 4 más 2, 6, más 1, 7 subniveles. Número de subniveles tiene 7 subniveles.
¿Listo? Tiene 7 subniveles. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? 7 subniveles. ¿Entienden cómo los determiné? Recordemos que los subniveles son las letras minúsculas S, P, D y F. El vanadio tiene hasta subnivel D en el nivel 3. ¿Listo? Entonces, aquí lo que están preguntando es el número de subniveles. No me están preguntando nada más. Entonces tenemos 1, lo contamos, 2, 3, 4. ¿Sí ven el cursor? ¿Ven el cursor, chicos? Sí, señora. Gracias. Entonces tenemos un subnivel, 2 subniveles, 3 subniveles, 4 subniveles, 5 subniveles, 6 y 7. ¿Sí? Sí, 7 subniveles. No es necesario clasificarlos por S, por P. Lo hice así para que se dieran cuenta que se podía hacer así también, pero se cuentan subniveles. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subniveles. Ya, no necesitan más. Entonces ahí se va relacionando la respuesta. Entonces fíjense que vanadio está muy cercano al número atómico 21 y yo podría relacionar número de niveles de energía para el caso del vanadio, por supuesto, con la respuesta D. Entonces acá en entre paréntesis colocan D. Número de subniveles 7. Entonces aquí número de subniveles 7 coincide con B. Entonces acá la respuesta es B entre paréntesis. Número de orbitales. Entonces vamos a mirar. Número de orbitales no va a coincidir para vanadio y el átomo que tenemos arriba porque son diferentes. Acá tenemos un orbital, dos orbitales. Si hay P6, significa que son ¿cuántos orbitales? Para P son 3 orbitales, porque cada orbital tiene 2, ¿cierto? Entonces, acá hay 3. Entonces, un orbital, vamos a hacerlo aquí debajo de la configuración del vanadio. Aquí hay un orbital, y los vamos sumando. Aquí también hay un orbital, en P6 hay 3 orbitales, en S2 hay un orbital, en P6 hay 3 orbitales, en S2 hay un orbital y en D hay 5 orbitales, pero acá no se llenan 5, se llenan solo 3, porque hay 3 electrones, ¿listo? Entonces cada electrón se distribuye en un orbital diferente. Para el vanadio, el D solamente completa 3 orbitales, ¿listo? Entonces sumamos el número de orbitales. 1 más 1, 2, más 3, 5, más 1, 6, más 3, 9, más 1, 10, más 3, 13. Para el vanadio específicamente hay 13 orbitales. ¿Listo? ¿Es correcto la suma que acabo de hacer? 1 más 1, 2, más 3, 5, más 1, 6, más 3, 9, más 1, 10, más 3, 13. Listo. Para el vanadio hay 13 orbitales. ¿Listo? D. Número de electrones desapareados. Ya les digo qué es eso de electrones desapareados. Electrones desapareados. Los electrones se pueden simbolizar como E, un menos como superíndice. ¿Listo? Así se pueden simbolizar para no colocar toda la palabra electrón. Número de electrones desapareados depende de la configuración electrónica de orbital. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo aquí con el último nivel energético. Casi siempre el último nivel energético, casi siempre no, siempre el último nivel que aparece en la configuración electrónica, porque el último nivel energético acá en realidad del vanadio es 4, pero el último nivel de la configuración electrónica es el que contiene los electrones desapareados. ¿Listo? Entonces, en este caso, el vanadio tiene D3, entonces voy a simbolizar 3 de 3 de 3. Entonces, aquí esto mismo. 3 de 3. ¿Cómo se simbolizaría esto? Entonces, 3
y coloco 3 casillitas. Listo, entonces 3 cuadritos. Vamos a insertarlo como símbolo, versión un cuadrado, para que sea más rápido. Entonces aquí, bueno, 3 cuadritos, no encuentro ninguno. Entonces hagámoslo en Paint. Voy a irme a Paint. Entonces en Paint voy a compartirles. Entonces vamos a compartir esto. Compartir esquema de Paint y vamos con 3D3. Este señor 3D, eso es superíndice 3, ¿no? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Vamos a hacer 3 cuadritos ahí. 1, esa es la configuración electrónica. 2, y 3 cuadritos. Pues, si lo estuviera haciendo gráficamente, entonces se vería. Entonces, aquí, un electrón. Uy, más en esto, eso está muy grueso. Y los vamos a simbolizar en color rojo, el electrón. Entonces, un electrón, dos electrones, voy a pintar un electrón, 2 electrones y 3 electrones. Me excusan porque aquí esto es un poco complejo, pero ahí se alcanza a notar, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo en mayor tamaño, en ver. Ahí mal dibujados, pero se entienden, hay 3 electrones, ¿listo? Entonces, ¿qué es un electrón desapareado? Los electrones desapareados, como su nombre le indica, es que no tiene un par en el mismo orbital. Entonces, en este caso, en esta configuración del vanadio, los electrones desapareados son 3, porque no están con otro electrón en su mismo orbital. ¿Listo? Si estuviera de esta manera, serían 2 electrones apareados o electrón apareado porque tiene el compañero en el mismo en el orbital. Este sería otro electrón apareado, ay, perdón, y este sería otro electrón apareado. ¿Listo? Pero como en el caso del vanadio, los 3 electrones del subnivel D están en un orbital diferente, cada electrón en un orbital diferente, se llaman electrones desapareados, es decir, que no están con el par del, del, del electrón que tiene, obviamente, una dirección opuesta a él. Entonces, si estuviera de esta manera, todos estos electrones estarían apareados, pero como la configuración termina en 3 de 3, significa que cada electrón está apareado de esta manera. ¿Listo? Está desapareado, perdón, de esta manera. Una orbital entonces D tiene, vamos a cambiar el color, tiene 5 orbitales. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Como yo les decía, si no tienen elementos, si no tienen electrones, es como si ese orbital no existiera. ¿Listo? Porque no tienen electrones. Entonces por eso el D3 se coloca como 3 orbitales y cada orbital con un electrón para el caso del átomo de vanadio. ¿Listo? Entonces la respuesta ahí ya la conocemos. ¿Cuántos electrones tiene desapareados el vanadio? Entonces ustedes ya pueden responder fácilmente. Son 3 electrones desapareados. ¿Listo? Aquí, 3 electrones desapareados. Porque eso me lo está diciendo la configuración electrónica de orbital. Siguiente puntico, número de electrones de valencia.
electrones, los configuramos así, de valencia. En este caso, entonces, tenemos una particularidad con el vanadio y es que tenemos número de electrón, nivel energético más alto, el 4. Pero el nivel energético más alto del vanadio tiene una particularidad y es que se salta a 3 porque el 3D tiene más energía que el 4S. Entonces acá sumamos 2 más 3, 2 que es el último nivel energético, y el último nivel energético con mayor energía es 3 de 3, se suman esos dos. 2 más 3 tiene 5 electrones de valencia. ¿Listo? En el caso del vanadio. Entonces, por ejemplo, si estamos manejando un electrón o una configuración electrónica que llega hasta 4s2, entonces en ese caso el número de electrones del último nivel sería 2, porque el nivel energético más alto es 4, 2. Los átomos más cotidianos en que se utilizan con mayor cotidianidad de la tabla periódica son los átomos que tienen números energéticos o configuraciones electrónicas muy pequeñas, del número atómico 1 al número atómico 20 aproximadamente. Y siempre van a ser los niveles energéticos, los últimos niveles energéticos, los que van a determinar el número de electrones del último nivel. En el caso del vanadio, entonces sumamos estos dos porque existe la particularidad del subnivel D. Pero si termina en configuración S o P, es decir, que estos sean los dos últimos, que sea el último, en la última configuración, por ejemplo, que sea P, borremos esto, entonces se suma la P y la S. Si la última configuración es S, se tienen en cuenta solamente los electrones que están en S. Y si la última configuración es D, se tienen en cuenta los de D y los que estaban en el nivel más alto, que es 4, en este caso 4S. ¿Listo? Entonces, esos número de electrones de valencia significan los números de electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Vamos a manejar los más sencillos, que son hasta S y P. Entonces, si termina en S, son los electrones que están en S. Y si termina en P, vuelvo a repetirlo, significa que es el último nivel de energía de este átomo que está acá. Ya no sería vanadio, sino sería otro. Sería el Z igual a 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12 más 6, 18. Número atómico 18. Último nivel de energía es el 3. Y ese último nivel de energía, vamos a colocarlo en otro colorcito, tiene 2 más 6, 8 electrones. Entonces la respuesta acá, electrones de valencia, sería 8. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta con relación a esto que acabo de decir? Esa es la explicación del reto 4.b. Entonces, cuando tengan estas respuestas, simplemente las relacionan y colocan el numerito, el que sea correspondiente. Entonces, la letra A, la letra B, por ejemplo, número de subniveles. Entonces, aquí número de subniveles 7. Entonces, aquí la letra sería B. Para vanadio, ¿no? Pilas. Número de niveles 4. Entonces, la letra sería D en el paréntesis. Entonces, así, los otros números no coinciden, por lo tanto, no los pongo como ejemplos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con relación a este ejemplo para resolver el reto 4.b? No, señora. Gracias. Es una sola configuración electrónica y esa es la que se debe tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, eso para el reto 4. Entonces vamos a hacer lo mismo para el reto 4. Perdón. Reto 4.c. Les voy a hacer una explicación de otro elemento para que no haya problema y no nos confundamos. ¿Listo? Y vamos a hacerlo con relación a lo que dice acá, exposición en la tabla periódica. Dice, realice la configuración electrónica para los siguientes elementos.
cloro, germanio, criptón y fósforo. Coloque dentro del paréntesis la letra de la izquierda que se identifica con el numeral de la derecha, teniendo como base la configuración electrónica. Este reto corresponde a la posición de la tabla periódica teniendo en cuenta el número atómico, ¿sí? Entonces, aquí número atómico 17, número atómico 32, número atómico 36 y número atómico 15. Ustedes van a la tabla periódica, identifican cuál es el número atómico para cada uno de los elementos. Cloro, número atómico 17. El fósforo, número atómico 15. Germanio, número atómico 32 y criptón, número atómico 36. Ya les hice la primera parte del reto. ¿Listo? Voy a poner ejemplos de otros diferentes. Otros átomos diferentes para saber cómo se determina la ubicación en la tabla periódica. Voy a hacerlo con el número atómico 11. El número atómico 11 corresponde al elemento Na, N mayúscula, A minúscula, pilas porque siempre ustedes van a encontrar en la tabla periódica los símbolos de los elementos. Inician con mayúscula y siguen con minúsculas. Hay elementos que tienen 3 letras. Entonces la primera siempre es mayúscula y las otras dos son minúsculas. Este elemento se llama sodio y la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. La primera letra del símbolo del elemento es Na y la segunda letra es A y es en minúscula. ¿Listo? Sodio. Número atómico 11, sodio. Configuración electrónica. Entonces vamos a hacer la configuración electrónica. Voy a copiarla de acá para que sea más rápido. 1S2, 2S2, 2P6, 3S. Vamos a contar el número para llegar al 11. 2 más 2, 4 más 6, 10. Y me falta 1 para que sea 11. ¿Listo? Esa es la configuración electrónica del sodio, número atómico 11. ¿Cómo determino ubicación en la tabla periódica? La ubicación depende de los niveles y subniveles de energía y siempre va a depender del último nivel energético. ¿Listo? El último nivel de energía del sodio es 3, subnivel S y un solo electrón en ese último nivel. Entonces, el nivel de energía, el mayor nivel de energía o el nivel de energía, último nivel de energía, volquémoslo completo, último nivel de energía, corresponde al periodo. Ya vamos a la tabla periódica y les digo que es un periodo en la tabla periódica. El subnivel, el último nivel de energía, que en este caso es S, ¿sí? Corresponde a la ubicación general en la tabla periódica. Tabla periódica. Ya les digo cuál es esa ubicación general. Y el electrones del último nivel, le dan a aceptar a la compañera o compañero que está entrando, todos tienen el acceso, gracias. Electrones del último nivel, el último nivel tiene un solo electrón, que es el exponente que ustedes ven ahí, un electrón. Corresponde al grupo. ¿Listo? Entonces, este también me va a corresponder o me va a decir el grupo de la tabla periódica, si es grupo A o grupo B. Entonces, ya les explico. Entonces, ubicación, eso está en inglés, no. Ubicación en la tabla periódica, El último nivel de energía del sodio, que es el ejemplo que estoy poniendo acá, es 3. Entonces, el periodo al que corresponde este átomo es el periodo 3. ¿Listo? El subnivel S me indica la ubicación general. Entonces, si está, voy a explicarlo acá en términos generales, si termina en S o P, los grupos son A. Pero si termina
la configuración electrónica en D o en F, los grupos son los grupos B. ¿Listo? Entonces, aquí, esto corresponde, vamos a colocarlo más alto. Voy a ahorrar esta partecita. Mientras tanto. Ok. Entonces, esto corresponde. Si la configuración electrónica termina en el subnivel S o P, los grupos son A. Si la configuración electrónica termina en D o en F, los grupos de la tabla periódica son B. Ya vamos a la tabla periódica y les explico otra vez. Entonces, último nivel de energía del sodio, 3, periodo 3. Subnivel en el que termina es el subnivel S. Entonces, la ubicación en la tabla periódica es en los grupos A. Electrones del último nivel determinan el grupo, entonces tenemos grupo 1. Entonces, un solo electrón en el último nivel, por lo tanto, pertenece al grupo 1. Si estamos catalogándolo con esta configuración, el grupo 1 tiene que ser en romano y mayúscula romano. ¿Listo? Grupo 1 y mayúscula. Eso es el grupo 1. ¿Listo? Entonces, este elemento, el sodio, está ubicado en periodo 3. Entonces, para este elemento, periodo 3, grupo 1A. ¿Listo? A eso se refiere entonces esa configuración. Entonces, periodo 3 porque el último nivel es 3. Grupo 1, 1 porque es los electrones del último nivel, es 1. Y A porque termina en S. Si fuera la configuración terminara en D, como en vanadio, entonces ya no es grupos A, sino grupos B. ¿Listo? Entonces esa es la ubicación en la tabla periódica. Vamos a la tabla periódica para que ustedes entiendan mejor eso. Entonces vamos a mirar la tabla periódica que está en esta presentación. La tabla periódica que me está diciendo. Entonces, acercamos. Sodio. Entonces el sodio es número atómico 11, está ubicado en el grupo 1A, periodo 3. Periodo 3 es como una coordenada. Periodo 3, grupo 1. ¿Listo? Entonces ahí ya puedo colocar, ya puedo saber dónde está ubicado el sodio. Todas las configuraciones de estos átomos terminan en S. Acá no están las configuraciones, pero en muchas tablas periódicas sí están las configuraciones electrónicas de los átomos y esta configuración termina en S. Todos los que están acá, todos estos elementos que están en rosadito, están en rosado y estos que se llaman lantánidos y actínidos, estos son grupos B. Estos son configuración que termina en D y estos que están acá, por ejemplo, el vanadio termina en D y es 23. Y los lantánidos y actínidos terminan en F. Entonces son grupos B. ¿Listo? Y estos que ustedes ven acá, todos estos de este bloque de acá, que están en verde y en azul, que son los no metales, y estos son los metaloides, estos señores terminan en configuración P. Entonces estos también son grupos A, y fíjense acá, son grupos B. ¿Listo? Entonces, a esto se refiere la configuración electrónica. Ubicación en la tabla periódica de los átomos dependiendo de la configuración electrónica del elemento. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta con relación a esto? Todos los que les puse en los ejemplos, todos los que les puse en los ejemplos son sencillos de realizar y tienen la misma explicación que les acabo de decir. ¿Listo? Entonces, germanio y ustedes van buscando los elementos, pero comprueban esa ubicación haciendo la configuración electrónica como les acabo de decir. ¿Listo?
Entonces hacen la configuración electrónica, analizan cuál es el nivel energético final, en el caso del sodio es 3, electrones del último nivel de energía es 1, y con relación a esos niveles de energía, de esos electrones, entonces ubican en la tabla periódica el grupo 1. Es A porque termina en configuración S. Si fuera configuración D, entonces sería B. Si es configuración F, B. Si es configuración P, en A también. ¿Listo? Así está distribuida y esta es una de las distribuciones y la clasificación de la tabla periódica. Esta es otra, entonces, cuáles son metales, cuáles son no metales, cuáles son metaloides, cuáles son metales de transición. Esa es otra clasificación que vamos a ver más adelante. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta con relación a esto, chicos? A la configuración electrónica y cómo se puede analizar en la tabla periódica. ¿Cómo se ubica la configuración electrónica en la tabla periódica? Ustedes me dirán si tienen preguntas y las contestamos. Para eso estamos en este momento, en esta sesión, y ustedes me dirán si tienen preguntas. Ninguna pregunta, todo está claro, todo lo tienen clarísimo. Hacemos otro Sí, ejemplo. Es importante que quede muy claro, que quede entendido. Igual, como les digo, esta sesión queda grabada y también se las vuelvo a enviar. Si necesitan otra vez mirarlo, otra vez lo pueden mirar. Entonces, si quedó claro este último reto, que es el reto 4, que tiene 3 partes que ya las acabamos de explicar, ¿tienen alguna pregunta con relación a las otras cosas de la cartilla? Por ejemplo, el PRAE, que es el reto ambiental, que ustedes tienen que sembrar unas planticas, tienen que tenerlas, tienen que sacar fotografías, ya eso yo creo que ya debe estar súper bien hecha ese libro donde tienen que explicar todo el proceso que realizaron, porque eso no es de un día ni 2 días, como lo dijo la profe Jenny en la explicación, sino es un proceso de un mes, por lo menos. Durante el paro debieron haber hecho ese proceso del proyecto PRAE, sacar sus fotografías, explicar todo lo que hicieron en el libro que tienen que desarrollar como producto final del proyecto PRAE. Aquí también recordemos que tenemos 4 valoraciones diferentes. ¿Alguien me las recuerda? ¿Cuáles son las valoraciones que deben tener en esta cartilla que van a tener? ¿Quién recuerda las valoraciones que van a tener en esta cartilla? De los 13 compañeros que están en este momento de grado de ello. ¿Quién me recuerda cuáles son esas valoraciones? Es decir, ¿qué notas van a tener en el segundo periodo? Chicos, ustedes ya lo han visto en la cartilla, ahí está. O miren la cartilla y me dicen. ¿Mm? ¿No recuerdan las valoraciones? Una, la recuerdo. Retos de química, una valoración. Es decir, reto 1, 2, 3, 4. Esos tienen una valoración, ustedes lo entregan de acuerdo al resultado que ustedes tengan, esa es una valoración. Segunda valoración, producto final de la cartilla de química y física. Es decir, ustedes tienen que hacer un video donde van a explicar unos ejercicios que están ahí en la cartilla. Ustedes escogen si es el reto 1 o el reto 4. El reto, en el caso de química, es el reto 2 o el reto 4. Entonces escogen, ahí está especificado. Si me estoy equivocando, no me pongan cuidado, es lo que dice la cartilla, lo que dice la cartilla. Esa es la segunda valoración. La tercera, el reto ambiental. Es el que ustedes van a sacar las fotografías de las plantas, hortalizas, comestibles que van a sembrar. Ese es el reto 4. Y el producto final de esa tercera valoración es un libro donde ustedes explican todo el proceso. ¿Listo? Puede ser en video o puede ser con imágenes, fotografías, nada más. Esas son las 2 opciones que hay ahí. Esa es la tercera valoración. Y la cuarta valoración es su autoevaluación.
Entonces son 4 notas diferentes en las actividades que tenemos en la cartilla número 2. Por favor, tengan en cuenta que si dejan de presentar una, así sea la más fácil que la autoevaluación, tienen un 0 ahí. Entonces, 25% 0, supongamos que tiene 3, 3, 3 y 0. 90 dividido entre 4, ¿cuánto les da? 2.1. Entonces, no van a pasar. Entonces, hagan las 4 valoraciones, entreguen las 4 cositas que deben entregar para que tengan una muy buena valoración. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Hay alguna pregunta con eso que acabo de decir? No, señora.